Milenio 3, en la cadena SER, con Iker Jiménez. 3:05 de la madrugada, buenas noches, en vivo y en directo comenzamos una nueva edición especial, la segunda de Milenio 3. Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y los mandos técnicos firmes de Jorge Martínez. Hoy tenemos un completo menú para todos vosotros, los esforzados que seguís aguantando, siguiendo por supuesto toda la programación de la cadena SER, aguantando el sueño ya a estas horas, después de las votaciones del programa Los Toros de Manolo Molés, y intentaremos, dentro de lo posible, dentro de lo que nosotros podamos, manteneros vivos y despiertos. Y si estáis trabajando, si estáis viajando, si estáis todavía pues dando vueltas en la cama, creo que merece la pena prestar atención a los siguientes 55 minutos, 54 ahora mismo. Lo decía la semana pasada, que empezábamos esta nueva misión de la madrugada, aparte de la emisión que siempre hacemos de 10:30 a 11. Yo quiero que os unáis, que os alineéis en nuestro equipo, porque el misterio tiene una cita ahora por 2 ocasiones distintas, cada semana, cada domingo, en Milenio 3. Y hay un correo electrónico importante antes de empezar con los muchísimos contenidos, que es milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Y hoy mismo, si queréis, si estáis ahí con nosotros, contestaremos en la recta final a vuestras dudas, peticiones, y además recordad, entráis en un nuevo sorteo de libros, 5 libros de alquimia, que va a ser nuestro libro elegido hoy, Editorial Edad, un libro maravilloso, 5 libros dispuestos ahí en la parrilla de salida de Milenio 3 para todos vosotros, los que nos escribáis a milenio3@cadenaser.com. Y al final, con Carmen Porter, no solo daremos los ganadores de la semana pasada, sino que incluso hablaremos de todas vuestras dudas, como he dicho, y de todos vuestros planteamientos, que son muy importantes aquí para el equipo de este programa. La edición anterior, la edición que va de la franja de 10:30 a 11, la dedicábamos a un solo asunto. Era suficientemente extraño, o al menos suficientemente actual, como para, prestarle nuestra atención. Nos íbamos hasta Mallorca. Allí, campeones del mundo de pesca submarina, personas que trabajan en los institutos de investigación del Mediterráneo, todo el mundo estaba, la palabra sería soliviantado, a mí me gusta mucho esa palabra, pero podría ser. Había inquietud porque unos sonidos misteriosos desde el fondo del mar estaban sembrando todo tipo de hipótesis. La explicación cero, todavía nadie tiene explicación. E incluso hablábamos de sonidos en España que en los años 70 personas civiles, uno de ellos un sacerdote o un seminarista de Logroño y otro una familia pues muy humilde de Bilbao, habían logrado grabar viendo fenómenos ovni. Y los emitíamos esta noche, poco después de Carrusel Deportivo. Y desde luego el mail, el correo electrónico ha echado a arder. Cada uno escuchabais una cosa con los sonidos de Mallorca. Igual os hemos puesto aquí por primera vez. Algo ocurre, algo extraño está pasando y quizás estemos cerca de comprender la verdad. Los especialistas que entrevistábamos hacia las 10:30, Pedro Amorós, Chema Font y las personas que de una forma u otra han vivido esos sucesos, hablaban de que quizás sea algo natural o algo clandestino. Cuidado con esa palabra, la palabra clandestino. Vamos a hablar también de cosas que a veces oficialmente no existen, pero están ahí. Y hace más o menos 7 días, los que sois seguidores de Milenio 3 en la cadena SER, este que os habla, Iker Jiménez, os daba una noticia misteriosa. Y el equipo además lo traía aquí con datos fidedignos. En Chile había polémica. De nuevo también ese término enrolado al misterio. Había polémica porque, atended bien, un extraño ser de pequeño tamaño, de gran cráneo, de largos dedos, un aspecto monstruoso, se encontraba en una parte, en un territorio del sur de Chile. Nos hemos puesto a trabajar, hemos puesto a todo el equipo detrás de pistas y hemos encontrado historias fascinantes. Es decir, el caso de Chile no era el primero. Por ejemplo, en Puerto Rico, en el año 76, se puso de moda el término garadiábolo. ¿Qué significaba eso? Pues era más o menos una especie de criaturas misteriosas que parecían seres de las profundidades y que incluso coparon partes de algunas revistas en la época que se editaban en España y en Sudamérica, por ejemplo, Mundo Misterioso. Bien, parecían realmente diablos del mar.
Un día hablaremos de los hombres peces, o supuestos hombres peces. Hay más de realidad de lo que parece. Pero estos eran un auténtico fraude. Los pescadores intentaban cortar de alguna forma un tipo de pez plano, semejante al lenguado o parecido a una raya, e intentaron engañar a algunos científicos, y lo consiguieron en la primera época. Era un fraude. Lo que no se sabe si es un fraude o no es lo que ha pasado en Chile hace apenas 7 días. Una criatura que parece un feto, parece un niño, que está fosilizado, o mejor dicho, momificado, sería la palabra en sí mismo, y que tiene la típica imagen que todos hemos recordado o visto en la literatura fantástica de lo que sería siempre supuestamente un extraterrestre. Y nos pusimos en contacto rápidamente con Chile, ni más ni menos. Allí Jaime Ferrer, director del Calama UFO Center, el primer organismo que ha investigado este asunto, nos hablaba de que les parecía algo muy raro, que la prensa ya buscaba una explicación, que la ciencia buscaba otra, ese ser diminuto como la palma de una mano y tan extraño. Y hablaban de un feto quizá teratológico, monstruoso, deforme, de algún tipo de marsupial. Pero no estaba muy claro. Para muchos investigadores chilenos como Jaime Ferrer, que ahora vamos a escuchar, había otros casos anteriores que demostraban que no se parecía a ninguna anatomía conocida. Ahí está con ustedes Jaime Ferrer. Yo he investigado 3 casos con características similares y resulta de que este tipo de seres son bastante reales. A mí me llama la atención y hemos estado en una, no discusión, sino que hemos estado conversando al respecto con respecto a estos seres, y me da la impresión a mí de que no sería lo que fue afirmado por el señor el doctor veterinario don Arturo Mann, quien informó que se trataba de un marsupial nocturno. Sin embargo, yo tengo otros antecedentes que manejo. El cráneo no tiene absolutamente nada que ver. Las características de este pequeño ser de no más de 7,2 centímetros de estatura me muestran que tiene brazos, tiene piernas. Además, las características fisiológicas que post-mortem de este ser no tiene nada que ver con un organismo natural, porque supuestamente estaba vivo y prácticamente de la noche a la mañana apareció en completo estado de momificación. Entonces eso es totalmente atípico, pero para mí no resulta algo nuevo, porque esas características también las he visto acá en pequeños seres que lamentablemente la gente que los ha hallado le ha producido cierta repugnancia, porque no son agradables a la vista, y simplemente los han tirado a la basura. Nuestro magnífico técnico, Jorge Martínez, y buen amigo, sostiene ahora mismo en sus manos unas fotografías del ser de Chile y me mira un poco espantado, tengo que decirlo así, a estas horas de la noche. Y es que el bueno de Jorge Martínez, con este que os habla, con Iker Jiménez y con Carmen Porter, estamos envueltos de esa penumbra que siempre creamos aquí, en el estudio de la cadena SER. Estamos en plena oscuridad, con este fondo sonando que espero que os envuelva a todos y cada uno de vosotros. Y la verdad es que Jorge, como decimos, tiene entre las manos las fotos y ahí está el misterio. Un ser pequeño que no se parece a ningún animal que nosotros conozcamos, que se aleja de esos marsupiales o incluso monitos del desierto, que es una de las teorías que nos contaba Carmen Porter la semana pasada, cuando esto era noticia recién salida de Teletipos. Bueno, yo creo que los que sois amigos de Milenio 3, y cada vez por fortuna sois más, los vemos cada día en milenio3@cadenaser.com, en vuestra cantidad de correos electrónicos, los que sois amigos de este programa, os dais cuenta de que a veces las explicaciones que se dan a bote pronto cuando ocurre un misterio, pues no son muy creíbles, porque luego, bueno, sabemos igual 20 años, 25 años después, cuando se desclasifican estos informes, que no era lo que nos decían. Lo hemos visto en Belmed, ¿verdad?, en las caras de Belmed, lo hemos visto en un montón de casos. Y hablo de Belmed porque hablo de España, y hablo de España porque aquí también han ocurrido fenómenos de este tipo. Me vais a decir que bueno, que de dónde sacó eso. Bueno, pues parece ser que en 1989, en un bosque de Girona o de Gerona, toda una familia se encontró con lo que se dio a conocer en la prensa en la época como el gnomo de Girona. Se dijo que podía ser un feto de rinoceronte teratológico. Al decir teratológico me refiero siempre a fetos monstruosos, ¿no?, desgraciadamente. Pero aquello, según se publicó, al menos en la época, se movía. Y se le apareció a una familia e incluso hizo una especie como de extraño movimiento delante de ellos y lo atraparon. Las fotografías, al igual que las del ser de Chile, son espantosas. Un ser misterioso, azulado, metido en un bote de formol. Hay alguien que sigue esta historia, alguien que es pues otro amigo, como no, de nuestro equipo, Francisco Contreras, al conocéis perfectamente, que es nuestro corresponsal en Levante. Y ejerció su labor también en Cataluña, porque estuvo por allí, indagó, preguntó, buscó.
y Francisco Contreras siempre persigue la verdad, y por eso está aquí a estas horas de la noche. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3 desde la capital del Turia, Valencia, con esa tenue luz también aquí. También ahí. Eso es bueno, que sea una norma, compañero del equipo de Milenio 3. Vamos creando penumbras, en el buen sentido, ¿verdad? Siempre con criterio y con escepticismo, pero envolviéndonos de la belleza del misterio. Francisco, sé que es difícil, prácticamente en titulares, por favor. ¿Qué pasó en Gerona que tenga que ver con esta historia del extraño monstruo de Chile? ¿Qué pasó? Pues que buscamos la verdad y que encontramos dos verdades en uno de los casos relacionados con seres extraños, ¿no? Como el de Chile. Como bien decías, ocurrió en septiembre de 1989, te hago un recorrido fotográfico por los hechos, cuando un matrimonio, supuestamente o presuntamente un matrimonio, se encontraba en una zona llamada el Bosque Encantado, en los alrededores de Gerona. El matrimonio, para más señas, según las divulgaciones que se hicieron del caso, se llamaban Añons y Pujals. Bueno, pues ese matrimonio se encontraba en ese Bosque Encantado, entre comillas, como es conocido, y halló o observó como un ser muy diminuto salía de los matorrales, comenzaba a correr alrededor de ellos. Tragicómicamente la escena era, o llegó a ser, que se subía encima de un radiocassette portátil emitiendo un extraño alarido. Ellos se quedaron perplejos, atónitos, empezaron a perseguirle por todo el campo y llegaron a capturarle. Le capturaron y le metieron en una jaula donde vivió, o llegó presuntamente a vivir 24 horas. Si quieres... 24 horas, Francisco estuvo vivo dentro de ese primer bote. Es el mismo bote, es un bote, hay que decirlo, de una marca muy célebre que todos tenemos ahora mismo en la mente, sin decir la marca, de café. Un bote de cristal cerrado donde las fotografías están ahí y son espectaculares. Sí, yo te describo, si quieres, rápidamente cómo es aquel ser que todos los oyentes de Milenio... Antes, Francisco, perdóname, compañero, un detalle. Mucha gente, siempre que damos este tipo de noticias, nos dice dónde están esas imágenes. Y yo, desde luego, os encomiendo a la página web www.ikerjimenez.com. También podéis acceder a través de www.milenio3.net, ikerjimenez.com o www.milenio3.net, y ahí vais a ver un artículo de Francisco Contreras Gil con las fotografías de ese ser, las fotografías del gnomo de Girona en toda su expresión, esplendor del término. Unas fotografías impactantes que están ahí, un ser metido en una especie de líquido, de formol, y que es impresionante. Francisco, espera un segundito porque volvemos en un momento. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. En esta semioscuridad del estudio 1 central de la cadena SER en Madrid, en conexión con Valencia, con nuestro corresponsal Francisco Contreras, seguimos hablando de ese gnomo de Girona. No ha sido el único caso, aumentábamos los garabiábolos, y también incluso, año 78, Playa Arendira, en Puerto Rico, una especie de tronco extraño que parecía, sinceramente, el de un extraterrestre, que al final tampoco subimos nada, los informes y el objeto se perdieron. Algo pasó en Gerona también así. Parecía que era un tipo de tiburón muy extraño, pero nunca lo pudimos saber. A veces estas muestras, estos seres, acaban perdiéndose. En Chile están las fotos en todos los periódicos de Chile. Seguimos hablando, Francisco, del retrato robot de esa figura misteriosa a la que se le denominó, incluso gnomo. Fue llamado el gnomo de Girona. Todos los oyentes hay que recordar que pueden ver esas fotos del gnomo de Girona, del duende entre comillas de Girona, en ikerjimenez.com. Te hago la descripción. Medía alrededor de 12 centímetros, tenía un color, en principio cuando estaba vivo, azulado, y luego, según los supuestos testimonios, pasó a una tonalidad amarilla, y tenía una especie de protuberancia en la cabeza y los ojos de un color rojo. La verdad es que las fotos son espectaculares, y el caso Montesía fue divulgado por multitud de medios de comunicación, tanto especializados como no especializados, y ahora lo podemos encontrar en enciclopedias temáticas dedicado a lo insólito. Un caso además bien divulgado y presuntamente investigado por dos personas, que fueron Ángel Gordon y Sebastián Darbo. Claro, con todos estos antecedentes, uno ejerce de periodista y cataloga ese caso como archivo en su archivo, como investigación pendiente, y se pone manos a la obra, y hace unos años tuve la posibilidad de dedicarme por entero a ello. Tenía todos los antecedentes o todos los ingredientes para tener uno de los grandes casos, como ya ocurrió, como bien decías, y que salieron a la luz pública en revistas tan fantásticas y geniales como Mundo Desconocido, que dirigía Andreas Faber-Kaiser. Bueno, encontramos la verdad, o encontramos dos verdades. Por un lado,
encontramos a los autores del descubrimiento, los verdaderos autores de encontrarse a aquel ser que se llamaba Manuel Tello y a su hija Cecilia Tello, que eran de Gerona, y nos daban la primera verdad, que nada de lo que se nos había contado era verdad. Nada. Tristemente, nada de lo que se nos había contado era verdad. Es decir, ni existió ningún matrimonio que se llamaban Añanos y Pujals, es decir, sino que fue un simple y valiente, porque lo contó hombre catalán, se llamaba Manuel Tello, ni que aquel ser estaba vivo, es decir, no bailó encima de ningún radiocassette. O sea que Manuel Tello, Francisco, se encontró ese ser muerto. Se encontró muerto, iba paseando en los alrededores de su casa, se encontró este ser de 12 centímetros con una protuberancia en la cabeza, ojos de un color rojo y amarillo, esto sí es cierto, se lo encontró muerto, tirado en un camino. Sí, lo que es evidente, Francisco, es que el ser está ahí y es espectacular. Efectivamente, y ahora te cuento cómo fue verdaderamente la historia, una historia tragicómica, te diría yo, porque él se encuentra aquel caso teratológico o feto extraño, que luego daremos algunos apuntes, lo guarda en un bote de Nescafé, lo lleva a la farmacia de su localidad, que vamos a guardar en anonimato, y a los 2 días se presentan algunos investigadores para recogerlo, y es a partir de ese momento en el que lo recogen estos investigadores y divulgadores del misterio cuando salta el pum. Pero ni estaba vivo, ni emitía alaridos, ni nada de nada. Lo que sí es cierto es que era un enigma, y fíjate, yo tengo aquí un informe emitido por el doctor Luis Linares de Mula, ya fallecido, que hablaba sobre, que pudo analizar algo sobre el duende de Girona. Te lo leo rápidamente. La extraña conformación de este animal, afirmaba el doctor Linares de Mula, puede ser debida a 2 causas. Por un lado, que sea un ser monstruoso, es decir, un caso teratológico en el que se desarrollan los tejidos, los órganos, los miembros de forma normal, dando lugar a representaciones monstruosas, o también puede deberse al hallazgo de un ser primitivo que se hubiera conservado en una zona lo suficientemente fría para que vivieran los tejidos, la carne, las vísceras, y en este caso se trataría de un animal desconocido para la ciencia actual y que nos puede parecer monstruoso por desconocimiento. Por desconocimiento. Está claro que encontramos 2 verdades. Pero una cosa, Francisco, importante, que ahora mismo la gente se está preguntando, y para finalizar, ¿qué ocurrió? Es decir, tenemos un ser que es evidente que estaba ahí. ¿Qué pasó con ese ser? ¿Por qué no sabemos más de él? ¿Qué ha ocurrido con él? Se ha convertido en otro expediente X, en otro enigma sin resolver, porque nadie sabe dónde está. Lo único que quedan son las fotografías, esas fotografías que todos los oyentes de Milenio 3 pueden ver en ikerjimenez.com, y yo esas fotografías las he llevado a la Universidad de Valencia, he consultado con algunos zoólogos, y todos apuntan, o todos tienen la misma opinión, que se trata de un caso teratológico. No pueden apuntar más detalles porque no tenemos al ser o al gnomo de Girona, entre comillas, para analizarlo, y nadie a día de hoy sabe dónde está. En ese bote, imagino que metido en una especie de cloroformo o algún tipo de líquido que le ayude a conservarlo tal y como era. Nadie sabe dónde está, pero lo cierto es que ocurrió, que es un caso que ocurrió aquí en España en septiembre de 1989, a pesar de la otra verdad que pudimos descubrir. Francisco Contreras, muchísimas gracias. Ahí está la historia, la del duende o gnomo de Girona. Bueno, es algo que pasó en España hace unos cuantos años, así que nada, verdad compañera, nos viene de sorpresa. Esto pasa en Chile, ha sido noticia mundial, pero como siempre, si uno va a los viejos archivos y a los investigadores, en España ya han pasado cosas muy parecidas. Un abrazo muy fuerte, compañero. Otro para vosotros. Un viaje en busca del misterio. Milenio 3, en la SER. Y siempre decimos en estas segundas ediciones de Milenio 3 que cada día es especial, cada día es un archivo concreto en el disco duro del tiempo, de la historia. ¿Qué ocurrió? Carmen Porter, buenas noches, bienvenida a este estudio de nuevo. Buenas madrugadas, Iker. Buenas madrugadas, tienes toda la razón. ¿Qué ocurrió tal día como hoy, Carmen? Pues Iker, tal día como hoy, en 1571, se establece en México el Tribunal de la Inquisición. Años más tarde, en 1800... Tribunal de la Inquisición, perdóname, siempre te interrumpo, pero que cuántas barbaridades, y un día hablaremos. ¿Te parece que hagamos un programa dedicado a la Inquisición? Encantada. La Inquisición, la brujería y los fenómenos paranormales. ¿Qué ocurrió con ellos? Bueno, lo hablaremos. En 1870, el inca José Cordón Canqui, conocido como Tupac Amaru, se alza en armas contra España. En 1922, el británico Howard Carter descubre en el Valle de los Reyes la tumba del joven faraón egipcio Tutankamón, en la que se encuentra también un gran tesoro. Hoy, esta madrugada, hace 80 años, Howard Carter, pagado por Lord Carnarvon, aquellos viejos egiptólogos de Salacot y Chaleco, pues imaginaros por un momento
la impresión de tocar unas piedras, abrir algo y ver la tumba del faraón niño de Tutankamón, al que por supuesto también dedicaremos un programa. En 1940 muere Manuel Azaña Díaz, presidente del Gobierno de la República. En 1946 se constituye en París la UNESCO, el organismo de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura. 20 años más tarde, en 1966, se produce un fuerte temporal en Italia. El Arno inunda Florencia y miles de obras de arte se dañan irrecuperablemente. Fue una pérdida tremenda para el arte mundial. Y ahora nos vamos a la aviación. En 1970 el avión Concorde 001 alcanza 2 veces la velocidad del sonido. En 1980 el republicano Ronald Reagan es elegido presidente de los Estados Unidos. Uno de tantos que dijo que iba a desvelar el secreto de los ovnis, luego nunca lo hizo. En 1987 los ministros de defensa de la OTAN apoyan una reducción del 50% de los arsenales nucleares estratégicos. 1995 asesinan en Tel Aviv al primer ministro israelí Isaac Rabin durante una concentración por la paz. Y en 1988, hace muy poquitos años, el huracán Mitch causa 20.000 muertos y desaparecidos en Centroamérica. Todo eso, bueno, pasaron miles de cosas más, ¿no? El universo siempre es presente, el futuro ya ha pasado, el pasado ya ha pasado, el futuro está por venir. Y un 4 de noviembre, como hoy, la historia se marcó con este tipo de pinceladas. milenio3@cadenaser.com. Yo espero que estéis con todo este equipo, con Milenio 3, con Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, Jorge Martínez a los mandos técnicos y que os habla Iker Jiménez, porque somos un equipo que quiere llevaros el misterio, toda la esencia del misterio. Y muchos os preguntabais por una película. ¿Os acordáis? La semana pasada, Drácula, Nosferatu, y yo os dije, bueno, os planteo un reto. Nosferatu, bien. ¿Alguien se acuerda? Bueno, si lo hemos visto todos nos acordamos de algunas escenas, ¿verdad? Que el vampiro calvo, con 2 dientes, garras larguísimas. Pero ¿quién encarnaba ese vampiro? ¿Qué fue de ese hombre? Es la historia de nuestra galería de herejes de hoy. Galería de condenados. Hay escenas del celuloide que nunca podrán ser olvidadas. Aunque sea mucho el tiempo transcurrido, continúan presentes en lo más profundo de nuestra memoria. En una de ellas, rodada hace ya 80 años, apareció un ataúd viejo, abandonado, en las bodegas de un barco. De su interior, como impulsado por un resorte, emergía un ser hierático, calvo, con 2 afilados incisivos y manos de garras largas y blanquecinas. En sus ojos sin párpados se reflejaba sed de sangre y de muerte. Las ratas huían de su lado. Era el conde Orlok, o lo que es lo mismo, Nosferatu, el no muerto. En 1922, este film dirigido por Friedrich Murnau alcanzó la categoría de obra magna. Una película agobiante y obsesiva en la que durante 74 minutos se contaba la historia de un tenebroso vampiro que vivía añorando su grandeza guerrera en un perdido castillo de los Cárpatos. El espantoso aspecto del protagonista principal y sus extrañas maneras hicieron creer al propio reparto que Max Schreck, el extraño actor, era un auténtico bebedor de sangre. Cuentan que siempre se presentaba de noche, en un fúnebre carruaje de caballos. Nunca habló, nadie le vio maquillarse, y para muchos había mostrado verdaderas tendencias vampíricas e insana afición por los textos prohibidos del ocultismo. Florence, la esposa de Bram Stoker, autor de la novela Drácula, quiso acabar con aquel film, argumentando 2 poderosas razones. La primera es que aquello era una copia de la trama ideada por su marido años atrás, y la segunda es que el tenebroso aspecto del conde Orlok provocaba pánico y desagrado, nada que ver con la estética de la creación del verdadero escritor. La censura quemó casi todas las copias y la pira ardió en los platós de la compañía UFA. Se empezaba así a poner fin a la carrera de aquel misterioso personaje. Además, las macabras escenas de muerte protagonizadas por Max Schreck, cuyo apellido en alemán significa terror o miedo, fueron suprimidas de raíz, de la única cinta que quedó salvaguardada para la historia. El público temeroso empezó a creer que Schreck era en verdad un ser maligno, y en las salas de proyección de Múnich, desde el día del estreno, se le insultaba y provocaba. Muchos incluso sacaban cruces para defenderse de su poder. De algunos carteles, Max desapareció y su nombre, sin que aún sepamos por qué, fue sustituido por el de Burt Wolkoff. Deprimido y abandonado, el desconocido actor no volvió a protagonizar papeles principales. Solo actuó en películas mudas
en interpretaciones breves, casi escondiendo su tez amarga, llena de un rictus de odio, que nunca le abandonó. En noviembre de 1936, Max Schreck, cuya vida sembró de leyendas aquellos años del cine alemán, falleció en extrañas circunstancias. Su mujer, Fanny Norman, pensaba que la alargada sombra del conde Orlok había acabado devorándole. Hoy han pasado 80 años desde el estreno de Nosferatu y se la considera una de las grandes obras inmortales del cine. Sin embargo, para el pobre Max Schreck, aquello fue el inicio de una auténtica pesadilla. Hace apenas unos meses, John Malkovich y William Dafoe rescataban la historia de este hombre atormentado y rodaban La sombra del vampiro, un film multipremiado en el que se especulaba con aquella posibilidad que muchos en 1922 daban por certera. Max Schreck, aquel hombre de rostro terrorífico y pálido, de dientes afilados y garras huesudas y blancas, era en realidad un no muerto, o lo que es lo mismo, el Nosferatu. La historia de Nosferatu, la historia de una película absolutamente inmortal. ¿Quién no se acuerda, verdad?, del conde Orlok, de aquella figura calva y tenebrosa. Hoy hemos explorado en la verdad, en lo que fue una triste realidad, un hombre que, como le ocurrió a Bram Stoker, acabó sobrecogido y sobrepasado por el personaje. Algo tendrán los vampiros cuando aquellos artistas que se meten en su mundo acaban siendo devorados, como decía aquella difunta, aquella viuda, que realmente llorando encontró el cuerpo muerto de aquel hombre consternado, Max Schreck. Su apellido quería decir grito o miedo. Increíble, ¿verdad? Ha sido la primera historia de nuestros herejes. Pero ahora vamos con una de vuestras secciones favoritas. Siempre nos preguntáis qué libros comprar, qué libros rescatar de las librerías de viejo. Bueno, vamos allá con nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. La biblioteca de Milenio 3. Siempre lo hemos dicho, y en Milenio 3 somos unos defensores de los libros. Son nuestra auténtica arma, si se puede llamar así, a las páginas de papel y los escritos, pues para acercarnos a la cultura, para saber más. Y como pensamos que el misterio, lo desconocido, lo ignoto es algo que también requiere de conocimientos, pues tenemos que recomendar algunos ejemplares. Yo uno que tengo ahora mismo entre las manos, novedad, que podéis encontrar en cualquier librería, es muy recomendable. Trata sobre un tema que yo, sabéis que es mi coletilla eterna, ¿no? Y que haremos programas de cada cosa que hablamos. Hablaremos un día, de los cátaros. Así se llama este libro, Los cátaros, escrito por Jan Blum, de Editorial Edad. Acabo de salir del horno de las imprentas. Es increíble la historia de esta gente. ¿Quiénes fueron los cátaros? Bueno, los cátaros fueron unos personajes que promulgaban el verdadero cristianismo y se enfrentaron a la Iglesia. Se enfrentaron a la Iglesia y a todos sus dogmas. No querían saber nada de la riqueza de lo que ellos expresaban o decían que eran aquellos cardenales, aquellos obispos. La gran matanza del cristianismo en el mundo, la mayor matanza, fue la del siglo XII y XIII, de la propia Iglesia contra cristianos. Fueron muertos de una forma brutal, quemados vivos en aldeas como la de Montsegur, en la zona del Languedoc francés. Todavía hoy, cuando caminamos por allí, vemos infinidad de tumbas, cruces de piedra, recuerdos de aquellas gentes que se dejaban morir. Era increíble. Se dejaban morir porque decían que el consolamentum, lo que ellos consideraban una especie de suicidio voluntario, era la forma de llegar a la divinidad. Renunciaban a comer, no como en las huelgas de hambre, sino de una forma absolutamente pasional. Creían que esas visiones, que probablemente les provocaban la falta de alimentos, de agua, era estar cerca del cielo, el consolamentum. Ninguna otra religión, ningún otro culto llegó a tanto como los cátaros, unos herejes, unos auténticos condenados a los que el cristianismo paró en seco y los quemó. Os voy a contar un detalle que viene reflejado en este libro, colección Al límite, de Editorial Edad, Los cátaros de Jan Blum. Solo una escena, por favor. Una escena tremenda. Imaginaros una gran hoguera. Esa hoguera se ha puesto en el año de 1212 en Montsegur. El Papa Inocencio III ha dicho que ese es el gran enclave, muy cerquita de Cataluña, en Francia, y quiere que acabar con esa herejía. ¿Quién es esa gente llamada cátara que dice que son los verdaderos emisarios del Señor y que renuncian a la riqueza? Cuando se puso la gran pira, las grandes llamas, cuando la noche de Montsegur se sobrecogía con aquel fuego, niños, mujeres y hombres se despojaron de sus ropas, quedaron desnudos y de motu propio empezaron a cantar, alzando los brazos al cielo, y se fueron metiendo en el fuego.
una de las escenas más negras de la historia del cristianismo y de cualquier religión o cultura. Allí murieron más de 2000 personas, convertidas en ceniza, pensando que, de aquella forma, siendo ellos libres entrando en el fuego, llegarían al otro mundo. Tremendo, ¿verdad? Los cátaros, Jan Blum, Editorial Edad, su misterio y su mensaje. Yo creo que puede ser una buena pieza para empezar, pero siempre hacemos caso a unos lugares maravillosos, las librerías de viejo, esos almacenes del pasado, donde los libros pues los encontramos casi olvidados, y hay que rescatarlos, porque hay algunas maravillas que ni encontraremos jamás en internet, ni encontraremos información en ninguna otra parte. Y Carmen Porter, de nuevo aquí. Carmen. Hola, Iker, de nuevo. Nos traes, yo tengo que decirlo, una auténtica joya. Está aquí el pobre un poco roto encima de la mesa, una auténtica joya, ¿verdad? Pero como deben estar los libros antiguos, y que yo creo que esta es la mejor esencia, que estén un poco pues utilizados, porque se ve que se han leído. Porque dieron conocimiento a otros. En este caso os traigo la guía sobrenatural de España, de Carlos Pascual. La editorial es Alborac. Completamente desaparecida, por cierto. Se editó en el año 1976. Es un libro negro que tiene en la portada pues un mapa de España donde hay diferentes exvotos, hay también una especie de santo sudario, un santo, una virgen negra, muchas cosas. ¿Y de qué va el libro? Pues precisamente de todo esto. El libro es un viaje que hace el autor por toda la geografía española, recogiendo las manifestaciones sobrenaturales como milagros, apariciones marianas, lugares santos, santuarios, reliquias, brujería, pero todo ello en parte y que es relacionado de alguna forma con lo que es la religión. El autor siempre rescata una frase del autor que nos habla de su obra, porque él es el que mejor la conoce. Y Carlos Pascual en esta obra nos decía que no hay que ver en este libro una especie de manual práctico de milagrerías, un ciprianillo o libro talismán que informe puntualmente de dónde y a qué hora ocurre el milagro, qué fuentes o qué aguas milagrosas hay que beber para curar tal o cual enfermedad, qué fórmula o qué ritos hay que practicar en determinado santuario para obtener una curación o un prodigio. El libro es una descripción de lo que ocurre en este país. Una descripción, así lo llamaba Carlos Pascual. Recomendamos, por lo tanto, vivamente, Carmen, esta guía sobrenatural de España de Alborac. Sobre todo porque es una buena guía de consulta. Yo tengo que decir que en muchas ocasiones he recurrido a ella porque cuenta cosas muy interesantes. Por ejemplo, nos habla de los misterios de la Catedral de Santiago de Compostela, de las ampollas de sangre que se licuan en determinada fecha, como la de San Pantaleón, cristos a los que les crece el pelo o las uñas, como es el caso del de Orense, de las brujas de Zugarramundi, donde se cuenta la tradición que entraban por la noche y se encontraban en una cueva con el macho cabrío, también de los endemoniados de La Balma en Valencia, que tú bien conoces, y desapariciones misteriosas, como la de la niña de Teba, en Málaga. También quería terminar con otra frase, de un sociólogo muy conocido, Amado de Miguel. Sobre el libro nos dice: este es un libro sin género literario conocido, una mezcla de investigación antropológica, de recuerdo, de andanzas esotéricas y de álbum icónico. Este libro hubiera sido quemado por la Inquisición cuando existía. Un libro quemado por la Inquisición. Hemos visto antes otros que fueron quemados, los cátaros. Quizá que fuese quemado por la Inquisición es su mayor valor. Allí estaba nuestra recomendación en la biblioteca: Los cátaros de Jan Blum, Editorial Edad, y esa guía sobrenatural de España de Carlos Pascual. Yo lo digo siempre, si vais por alguna librería vieja, por algún rastrillo, y encontráis esa tapa negra alargada, no lo dudéis, ahí hay una gran historia. Nos preguntabais muchos al correo electrónico a milenio3@cadenaser.com aquello de las leyendas urbanas, ¿verdad? Serendipias, leyendas urbanas, cosas que nos creemos pero que no son verdad, o son verdad y no nos las creemos. Bueno, hay un montón de historias que son los modernos mitos, es decir, cosas que se han pasado de uno a otro, de generación en generación, que están surgiendo mucho también con internet, y que siempre es un amigo de un amigo el que la escuchó. ¿Os suena, verdad? ¿Os suena la autoestopista fantasma? ¿Os suena esa prostituta que se acuesta con un cliente y que cuando se marcha el hombre dormido se despierta, le falta un riñón? ¿Os suena esa mujer perversa también de malas artes? Las mujeres, desgraciadamente, muchas veces son protagonistas de leyenda urbana, que de repente engatusa a alguien y cuando ese se levanta, en el espejo con un pintalabios pone bienvenido al mundo del SIDA. Bueno, la mayoría de estas historias que nos creemos ya reales, pero que luego no hay datos concretos de a quién le pasó, a quién le ocurrió, son leyendas urbanas. Una historia tan apasionante y por la que tanto nos preguntáis que vamos a dedicarle una sección. Es la leyenda urbana de cada semana que nos va a ir contando Katia Rocha.
Un matrimonio de recién casados se disponía a hacer su viaje de novios a Granada. Al llegar a Bailén decidieron repostar gasolina. Al intentar pagar, el empleado de la estación de servicio le rechazó el dinero aduciendo que tenían que hacerlo con la moneda del país. Asombrados por estas palabras, preguntaron en qué lugar se encontraban. En Santiago de Chile, le respondió el señor. Desconcierto total. Recordaban cómo al superar Despeñaperro se vieron envueltos en una extraña niebla, por otra parte bastante frecuente a esas alturas del puerto. A consecuencia, tuvieron que ser internados durante una temporada en una clínica aquejados de un fuerte shock nervioso. En la Embajada de España en Santiago de Chile se encontraba precintado el automóvil. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Estoy escuchando Milenio 3 en la cadena SER, os habla Iker Jiménez, son las 3:43 de la madrugada. Y tremendo, ¿verdad? La leyenda urbana, esa familia, ese matrimonio habitualmente que viaja en un coche, podía ser en Granada, podía ser en Huelva, podía ser en Guadalajara, podía ser en cualquier parte del mundo, porque siempre se ha contado la misma historia. Un coche, una niebla densa y de repente estamos en otro país. El entorno cambia. Todos hemos creído que era verdad, ¿verdad? Todos hemos pensado que eso tenía una raíz. Bueno, os puedo decir, aunque hablaremos mucho de ello, que los investigadores hemos indagado y no. Leyenda urbana. Hay un dato todavía más sobrecogedor. Un director de cine argentino, un día lo contaremos, parece que inventó esta historia en 1968. Y se inventó una tal familia Vidal que iba en un coche y que por la ruta 44, en Mendoza, en Argentina, aparecía de repente en España. Qué curioso, ¿verdad? Historias que retomaremos, que plantearemos y que profundizaremos. Ahora, desde luego, el informativo. Sabéis que siempre que suena esta sintonía de fondo es el informativo. Las noticias de la semana. Y esta semana Carmen Porter cargadísimo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que sí. Antes las hacía con Carlos Barroso y hasta que él vuelva de esa, que esperamos que se recupere de ese pequeño contratiempo que ha tenido, pues las voy a hacer contigo. Y Carlos Barroso es un titán, es un gigante y va a estar aquí dentro de nada. Pues sí, que además vamos a traer testimonios desde los sitios donde se produce la noticia. El primero de los casos, un poltergeist en Lalín. Desde el pasado mes de octubre vienen ocurriendo una serie de fenómenos extraños en una vivienda de Lalín, una población gallega. Paraguas que salen lanzados de los paragüeros, objetos que se caen, sillas que se elevan del suelo. La familia no ha querido declarar nada ante los medios de comunicación, pero hemos podido saber que hasta la casa se ha desplazado el párroco del cercano santuario de la Virgen del Corpiño, don José Donsión, que al parecer ha bendecido la casa para ver si esos fenómenos se mitigaban. También hemos contactado con Alfonso Loño, jefe de informativos de Radio Lalín, que fue el primero en sacar la noticia a la luz. Y esto era lo que nos decía. Por lo que sabemos, a primeras horas de la mañana, de un jueves en concreto, pues los vecinos escucharon a primeras horas de la mañana un ruido atronador y pensaron si sería alguna maquinaria agrícola que estaba haciendo pues labores propias en el campo, a pesar de que está próximo al centro urbano de Lalín, pues está en una zona donde hay pues campos de trabajo. Entonces lo que se empezó a valorar en un principio es que pues eso, se trataban de ruidos extraños, hasta que finalmente a través de la propia familia se conoció que lo que pasaba en esta vivienda, una vivienda construida hace aproximadamente pues unos 30 años, y lo que se producía pues según los vecinos, la caída de macetas, incluso dentro de la vivienda rotura de vidrios, y también que las sillas incluso se llegaban a elevar literalmente del suelo. Como decimos, los propios propietarios de la vivienda en ningún caso quisieron hacer declaraciones, y los vecinos también de alguna forma pues tampoco quisieron hacer declaraciones. Parece que es habitual en estos casos que se produzca esta cerrazón, tanto por parte de los propios vecinos, que parece ser que en algún caso algunos de ellos sí pudieron presenciar estos fenómenos paranormales. El jefe de Radio Lalín, que nos hablaba de fenómenos paranormales, como decía Carmen Porter, tendremos siempre en las declaraciones de las personas que viven el misterio, y había cierto temor. No es infrecuente que un sacerdote sea la primera persona que acude a este tipo de casos. Yo recuerdo ahora mismo en Concejo de Caso, en Asturias, una historia terrible en la que una familia que vivía al lado del cementerio empezó una familia muy humilde, prácticamente la casa era una cueva, empezaba a moverse todo,
Y el descubrimiento fue tremendo, porque uno de los movimientos que había, que parecían temblores, que solo se centraban en esa casa, las tumbas antiguas del Camposanto empezaron a entrar por la cocina, por el suelo de la cocina. Algo increíble, y que ha pasado en otros lugares. Lo increíble, como os decía, es que un sacerdote, siglo XXI, pues bueno, va a un lugar para intentar, como él pueda, hacer frente a ese fenómeno. Y el sacerdote decía que, por favor, la familia no contase nada a nadie. Por eso la familia no ha querido hablar con nadie. Pero es imposible que si hay una noticia del misterio, Milenio 3 no lo sepa. Esto es lo que nos contaban en torno al sacerdote. Este párroco, lo que en un principio parece que incluso le reprochó precisamente a los propietarios de la vivienda, es que dijesen lo que había pasado. Es decir, que les recomendaba que esas cosas, pues parece ser que suceden más habitualmente de lo que creemos y que no deberían haberlo comentado. Lo que sí sabemos es que precisamente ese día, aproximadamente a primeras horas de la mañana, 8 o 9 de la mañana, los propietarios de la vivienda la abandonaron para buscar en estos casos, como siempre se busca. Hay una parte religiosa, la parte de las creencias es muy importante, y buscaban precisamente los consejos o incluso la mediación del sacerdote. Pues todos los amigos de Milenio 3 sabéis que bueno, que parece que no es armonías del medievo lo que están ocurriendo, que es el siglo XXI y que todavía la Iglesia tiene mucho que decir. Volveremos a dedicar programas a la Iglesia y lo paranormal. La Iglesia también tiene que ver, estaba un poco, yo creo que no asustada, pero un poco a la expectativa con aquella noticia de la que hablábamos largo y tendido en aquel programa de la semana pasada sobre la urna en la que aparece aquella inscripción terrible para muchos: aquí yace Jacobo Santiago, hijo de José, hermano de Jesús. Se ha montado una trifulca tremenda, será la primera referencia histórica de Jesús, era el hermano directo de la que nos hablan algunos textos prohibidos de la Iglesia que tenía Jesús de Nazaret. Bueno, lo que ocurre es que encima ahora, con toda esa atención mundial, algo pasa con esa caja, con ese osario. Carmen, ¿qué ha pasado? Pues sí, el osario de Jacobo, una arca de unos 50 centímetros de largo, que según algunos expertos contenía los restos de un hermano de Jesús, fue trasladado a Canadá, más concretamente a Toronto, donde iba a ser expuesto desde el 16 de noviembre hasta el 29 de diciembre. Según ha asegurado el director del Museo Real de Ontario, William Torsell, en dicho viaje la reliquia sufrió algunos daños. Parece ser que se han abierto unas grietas aparte de las que ya tenía y que van a ser restauradas en estos días, ya que ponen en peligro su estabilidad. Por otra parte, científicos del Instituto Geológico de Israel han corroborado que la piedra con la que está hecha la caja procede de una cantera próxima al Monte de los Olivos, que data de hace 20 siglos y que muestra una pátina consistente con haber pasado 20 siglos en una cueva. Una caja con unos huesos que ya convertidos en polvo no están, una inscripción que habla del hermano de Jesús, expertos de la Sorbona que dicen que es real. Bueno, cantera próxima al Monte de los Olivos, año 63 después de Cristo. Quizá estamos ante la primera prueba, parece mentira, de uno de los personajes más fascinantes, más increíbles y más inquietantes a veces, porque se sabe muy poco de él a nivel científico, llamado Jesús de Nazaret. Parece que la noticia va a dar mucho que hablar. Y Carmen, una casa misteriosa que atrae a los rayos. ¿Cómo es posible esto? Pues sí, en Sofía, una localidad búlgara, la vivienda del campesino Zekir Cholakov ha sido alcanzada en 5 ocasiones por un rayo. Ya es casualidad, Iker. La última vez fue el pasado 28 de octubre. Los vecinos creen que seguramente cerca de la casa se enterró hace siglos algún tesoro de gran valor. Otros hablan de la existencia de un yacimiento de metales. Lo cierto es que los rayos siempre han elegido esa casa o el establo y ni siquiera ha rozado las propiedades cercanas. Bueno, hay casos en la historia muy extraños de personas que atraen a los rayos. Hubo un estudio impresionante realizado en Inglaterra y en Francia sobre lo que llamaban pararrayos humanos, ni más ni menos. Es decir, personas que en más de una ocasión una de estas chispas del cielo le había caído y no lo había matado. Yo recuerdo en la zona extremeña de las Urdes, la que tanto quiero y donde tanto misterio hay, que hay algunos pastores a los que le había caído más de un rayo. Y aquellos que sobreviven a la caída de un rayo son, digamos, considerados. Curiosamente, muchos de ellos eran curanderos, sabían del mundo de la brujería, eran personas un poco especiales. Y personas especiales, curanderos, brujos, druidas, parece ser que se juntaban en clanes megalíticos, en lugares marcados con gigantescas piedras, como es el caso del famoso Stonehenge en Gran Bretaña,
y al parecer, nos cuentan Carmen desde Italia, que se acaba de descubrir un yacimiento de similares características tan importante. Pues sí, que nos vamos hasta Italia. Allí se han descubierto unos restos prehistóricos que recuerdan a Stonehenge, el famoso monumento que se levanta en la llanura de Salisbury, al sur de Gran Bretaña. Los estudiosos creen que es todavía más antiguo que este y han afirmado que puede pertenecer al periodo neolítico. Desde Italia nos informa el corresponsal de la cadena SER, Joan Soler. De estas columnas y bloques de granito, en parte muy dañadas por los terremotos descubiertas en el sur de Italia, hemos hablado por teléfono con el relator del informe sobre las mismas, el profesor de Geología Aplicada de la Universidad de Calabria, Alessandro Guerricchio. Questi resti, per la successione con i quali sono dislocati nel territorio, estos restos, por la sucesión en la que aparecen en el territorio, delimitarían una región, nos ha dicho. Delimitino un territorio, strutture che al momento son una treintena de estructuras halladas en una amplia zona boscosa. Queste pietre, queste strutture megalitiche. En su origen, estas piedras megalíticas, ciclópeas, quedaban fuera del bosque. Hemos encontrado los pilares, pero no los arcos, que seguramente cedieron, se rompieron y se han perdido. Come geologo devo dirle che penserei a una data de 5.000-6.000 años. Como geólogo creo que tienen una antigüedad de 5 o 6.000 años, es decir, 4 o 5.000 años antes de Cristo. Probablemente mientras en Egipto se construían las pirámides, aquí se levantaban estos edificios que en buena medida recuerdan las estructuras de Stonehenge, pero con una diferencia: miden 7 metros de largo por 1 metro cuadrado de grueso. Potrebbe pure darsi che alcune di queste strutture possano rappresentare un culto di un dio sole. Algunas de estas estructuras estarían dedicadas a un dios sol para el culto de la población de cotas inferiores, que las habrían levantado en la cima de las montañas porque ello les acercaba a un dios sol. Qualche cosa che più li avvicinasse appunto al dio sole. El dios Sol, siempre protagonista en todas las culturas. Por ejemplo, en Egipto. Carmen, ¿qué ha ocurrido en Egipto? Pues Egipto intentará desvelar de nuevo el misterio de las puertas de la pirámide. Un equipo de arqueólogos escalará en diciembre la pirámide de Keops para buscar indicios sobre la finalidad de las misteriosas puertas que bloquean 2 estrechos túneles. Pai Hawass, jefe de antigüedades científicas, ha declarado que si los túneles parten de una habitación dentro de la pirámide, no salen a la superficie, se demostraría que estos conducen a cámaras funerarias escondidas tras unas puertas cerradas que podrían ser investigadas desde el interior el próximo año. Según el experto, la segunda puerta hallada el pasado mes de septiembre es como una pantalla que esconde algo, porque si uno la mira tiene grietas. Algunos egiptólogos, por su parte, creen que los canales eran de ventilación y otros sospechan que fueron construidos como pasajes para supuestamente permitir que el alma del faraón muerto ascendiera a la otra vida. El gran misterio de Egipto, esos canales, vivimos el acontecimiento en directo y da la sensación, ¿verdad?, de que el gobierno egipcio siempre va como después de lo que pensamos todos los mortales absolutamente normales. Ninguno es ningún genio. Caramba, todos llevamos hablando 10 años y lo hicimos aquí con el ingeniero que les descubrió, de que hay unas puertas que conducen a algún lugar que nos dirían algo del gran monumento de la humanidad, la única de las 7 maravillas del mundo que sigue en pie. La ciencia decía que no. Se mete un robot y hay una puerta. Dijeron los especialistas, los que se consideran herejes, los que no son científicos, que podía haber 3 puertas y luego unas tumbas. De momento ya hay 2 puertas. Y ahora dicen que puede estar ahí la tercera. Y es que uno se queda un poco, pues patidifuso cuando se da cuenta de que la ciencia, pues luego va afirmando lo que muchos exploradores y aventureros y gente, pues de Milenio 3, ¿no?, en el estilo de Milenio 3 y de toda la gente que busca, afirmaban. Con esta sintonía que nos pone don Jorge Martínez, pues enfilamos el final con los mails. Como siempre, los mails, Carmen Porter. Pues sí, que nos han llegado a milenio3 con número @cadenaser.com. Milenio3 con número @cadenaser.com. Y gracias, ¿verdad?, a todos los que durante el trayecto del programa nos han estado enviando sus sugerencias como estas, Carmen. Por supuesto, además que todas las recogemos, también las del contestador. Que vuelvo a dar el número de teléfono, es 91532-4532. 91532-4532. Empecemos con Juan Martín Copé de Mongues. Nos dice que si podríamos hablar de un antiguo caso ocurrido en Argentina hace aproximadamente 30 años en la carretera de Chacomús a Maipú, en Buenos Aires, en la que una pareja ocupante de un turismo pernoctó allí y amaneció cerca de la Ciudad de México. ¿Qué hablábamos, verdad? Esos casos de personas que dentro de un coche se han metido en una niebla
y han aparecido en otro país. Bien, leyenda urbana, es decir, mentiras, mitos que se han perpetrado y creemos ciertos, como tantos otros. Esa leyenda, Carmen, incluso se contaba en el metro de Lima, aquí en Madrid. Unos obreros fueron a hacer unas obras y aparecieron, ¿dónde? En Lima, pero en Perú. Y mucha gente lo creyó y 2 periódicos lo publicaron, que había ese rumor. Es decir, es fascinante porque es el misterio de los mitos, historias que creímos verdaderas y que son falsas, que han empezado pues por un rumor. Y ahora nos vamos al caso Roswell-Iker. Miguel nos dice que si le podemos aclarar si es cierto o no que existe un vídeo sobre una autopsia extraterrestre. Sí, es cierto, el vídeo existe, salió en el año 1995, gran parte de la difusión de ese vídeo pues fue gracias a nuestro compañero Javier Sierra. Aparece una especie de ser, yo creo que es un muñeco, personalmente, la mayoría de investigadores serios piensan que es un muñeco, cosa que no invalida el misterio de ese caso llamado Roswell en el desierto en 1947, donde efectivamente la Fuerza Aérea Norteamericana recogió algo. La pregunta de siempre, ¿qué era ese algo? Este oyente no nos pregunta nada, pero nos da sus felicitaciones. Raúl Jiménez Cara nos dice: hola queridos amigos, Iker, Carmen, Carlos y Katia. Cada domingo que pasa estoy más enganchado a vuestro programa, y eso que al día siguiente tengo que ir a clase. Estudio periodismo, pero me pasa lo que a todo oyente de tu programa: no me puedo ir a dormir sin oírlo, y si lo hago al día siguiente es como si me faltara algo. Seguro que tú lo comprendes. No estoy aquí para pedirte que hables de un tema en particular, sino que por favor sigáis siendo vosotros. No os traicionéis, gracias a vosotros las noches solitarias se hacen menos oscuras. Pues amigo Raúl Jiménez es, ¿no? ¿Sí? Puedo decir que no es familia mía, ¿eh? Yo soy Iker Jiménez, pero no es familia mía. Hay una cosa muy bonita: seguir así, no os traicionéis. No, desde luego nosotros no vamos a hacer el payaso por la tele, nosotros no vamos a hablar de estos temas riéndonos de ellos. Vamos a intentar seguir con seriedad, seguir con rigor, pues hacer lo que sabemos hacer, porque es nuestra profesión, nuestra pasión y nuestra carrera, que es el periodismo, y hacerlo con todos los datos que hemos hecho hoy. Gracias a vosotros, y os decimos lo que Raúl: no nos falléis, no nos traicionéis, y seguir en la cadena SER a las 10:30 y a las 3, Milenio 3. Un abrazo para todos. La otra realidad, Milenio 3, en la cadena SER.